一体何なんだ。ネヘリット。キメロニーバス。 Now there is no hope. へえ。その通りだ。En el video anterior pudimos ver cómo Cliff arribó a la aldea Super determinado a encontrar una cura, soportando el desprecio que los demonios le dedicaban debido al terrible pasado que compartían con la iglesia de Milis. Pero Cliff creía en un futuro en el cual pudieran tenderse puentes y convivir. Tras una ardua jornada y el uso de su ojo demoníaco de la identificación, llegó a una potencial cura, potencial para curar, pero también para matar si algo no salía bien. Pero antes de continuar, tengo un canal donde hablo de otras obras llamado Caballero Gael. Sin más, comencemos. El escándalo que las palabras de Ruishard habían suscitado entre los enfermos fue acompañado por la expresión de preocupación de Rudius y, sobre todo, Norn, quien comprendía que existía la posibilidad de que Ruishard muriera allí en cuestión de minutos, si es que el brebaje de Cliff resultaba no ser de ayuda, pero no quedaba ningún otro hilo del que tirar. Todas las esperanzas que quedaban se encontraban en esa pócima. Sin embargo, las acciones y palabras de Ruishard consiguieron conmover el corazón de los otros demonios, porque poco a poco, uno tras otro, comenzaron a levantar la mano, accediendo a probar dicho brebaje a pesar de las posibles consecuencias. «Yo también», exclamaban, y en cuestión de minutos, toda la aldea se adhirió a la determinación de Ruishard. No se puede confiar en la iglesia de Milis, pero confiaremos en Ruishard, nuestro campeón. De tal forma, todos lo bebieron, e instantes luego se desmayaron. Pero seguían respirando, no estaban muertos. En palabras de Cliff, todo dependía de lo que sucediera en la noche. Si a la mañana siguiente no despertaban, entonces era mejor no pensar en eso ahora, porque ya no había vuelta atrás. Sin más nada que hacer y con la noche sobre sus cabezas, Rudius regresó a la casa de Ruishard. Sus pies le guiaron naturalmente allí y Norn le siguió. El silencio, ahuyentado únicamente por el borboteo de una cacerola al fuego, fue roto por la hermana del mago. Ella estaba ansiosa, temía que Ruishard fuera a perecer, pero Rudius se armó de valor y la tranquilizó. «No te preocupes, Norn. Ruishard estará bien. Desde que lo conozco, Cliff jamás ha fallado cuando pone todo de sí en conseguir un objetivo. Además, Ruishard sobrevivió estando rodeado por más de 1000 soldados en la guerra de Laplas. Él no morirá en un sitio como este». Para aligerar la pesada atmósfera, Rudius cambió de tema. Norn se había graduado y él no había estado presente. Se preguntó cómo encararía a Paul en el cielo debido a algo así, pero su hermana le aseguró que no tenía por qué sentirse mal. En resumidas cuentas, aunque no fue la mejor en sus calificaciones, era la presidenta del consejo y dio su discurso ceremonial, aunque se le trabó la lengua a la mitad y se tropezó bajando las escaleras de la plataforma. Además, sin saberlo, Rudius había comenzado una tradición universitaria el año en que Cliff se graduó y luchó contra muchísimos estudiantes, quienes querían batirse a duelo con él. Este año se sostuvo otro torneo de magos, aunque tomaron precauciones para minimizar los riesgos. Los profesores estuvieron de acuerdo y asistieron con pergaminos de sanación y recursos por el estilo. Hubieron heridos de gravedad, pero nadie murió, aunque hubo algo que dijo Norn que descolocó a Rudius. Aparentemente, alguien gritó que el ganador recibiría un apasionado beso de parte de la presidenta Norn. Eso es inaceptable. Si hubiera estado ahí, lo hubiera impedido empleando una máscara para participar, ganar
y largarme. Y lo hiciste. Hubo una pausa larga, pero luego Norn dijo que sí, aunque en la mejilla, pero eso no evitó que hundiera su cabeza entre sus rodillas para ocultar su ruborizado rostro. Tal vez no sea la gran cosa, pero claramente fue mucho para el corazón de Norn. Le habían dicho que jamás olvidaría al ganador de ese torneo, pero ella deseaba poder olvidarse de todo eso. Bueno, dime cómo se llama, su dirección y número de teléfono, y puede que un misterioso mago enmascarado lo borre de la faz de la tierra. ¿Qué es un teléfono?, preguntó Norn confundida. No importa. Con lo dicho, Rudius sirvió carne con papas a su hermana, quien le agradeció por haberla calmado con esa charla. Sus palabras exactas fueron: muchas gracias, pero esto sabe horrible. Tras ello, se fueron a dormir. A la mañana siguiente, Rudius se dirigió con prisa hacia donde estaban los enfermos, preparado con la imagen mental del peor de los escenarios, y con una expresión consternada abrió las puertas. Sin embargo, lo que se encontró fue todo lo contrario al peor escenario. Allí, los Superts que habían caído enfermos estaban despiertos y lucían mucho mejor de lo que el mago había visto tras derrotar a Vita. Uno de los médicos se acercó entusiasmado a él para indicarle que efectivamente podía apreciarse una objetiva y gran mejora. Definitivamente Cliff, a quien se refirió como el rompemaldiciones Cliff, había dado con la cura. Tal parecía que esa misma mañana todos los Superts habían solicitado ir al baño con urgencia y tuvieron un caso masivo de diarrea azul. Orsted, quien se encontraba a unos cuantos metros de Rudius, se acercó empleando su yelmo y le susurró que el color azul se debía a que habían expulsado los restos del rey abisal Vita. En ese momento, una posibilidad para explicar todo lo que había sucedido se gestó en la mente de Rudius. Tal vez los Superts habían sido golpeados por una plaga genuina que fue curada al recibir a Vita como huésped en sus cuerpos. Entonces, Vita provocaría síntomas similares para simular ante Ruishard que se hallaba deteniendo el avance de la plaga y hacerle pensar que aún lo necesitaban. Entonces, en un intento desesperado, provocó que sus restos siguieran envenenando el cuerpo de los Superts tras morir. Puede que no fuera síndrome de drenaje después de todo, pero la acción del brebaje provocó que expulsaran los restos del slime. En todo caso, había funcionado. Tenías razón, Rudius. Simplemente debíamos de ser persistentes, justo como lo habías dicho. Tal parecía que el dios dragón, incluso y a pesar de sus incontables loops, aún tenía mucho que aprender sobre otras cuestiones de la condición humana y lo que significaba estar vivo. Pero en su soledad, eso había sido imposible hasta ahora. Sí, justo como lo había dicho. Y Cliff permaneció despierto toda la noche, observando a sus pacientes. Cayó dormido hacia el amanecer. Se encuentra descansando en una cabaña junto a Elinalice Dragon Road. Ruishard Supardia también despertó. Deberías ir a verlo. ¿En serio? Iré ahora mismo. Rudius y Norn corrieron en dirección a la cama de Ruishard entre los otros Superts. Allí estaba, claramente mejor, sentado, comiendo su desayuno. Norn se adelantó y abrazó a Ruishard con todas sus fuerzas mientras sollozaba, tomándolo por sorpresa. Pero este último rápidamente procedió a acariciarle la cabeza. Ruishard, ¿te encuentras mejor?
Para el alivio de todos, su respuesta fue que sí. No podía blandir su lanza aún, pero estaba mejor. Estoy en deuda contigo de nuevo. Esas fueron sus palabras para su amigo Rudius. Norn se despegó de Ruishard y se puso de pie, aún llorando, cubriendo su enrojecido rostro. Algo que Rudius notó. Las próximas palabras del Súper estremecieron al mago. Cuando esté completamente recuperado, te ayudaré. ¿Qué es esta sensación? Ruishard y yo trabajaremos juntos nuevamente. Me siento muy feliz. Ruishard, gracias. Estaré encantado de tenerte a mi lado. Y yo estaré encantado de estar junto a ti, replicó Ruishard, quien apretó la mano del mago. Rudius tuvo que hacer fuerza para no llorar debido a lo conmovido que estaba. Tal y como hemos visto, Norn Greyrat ya no es la misma chica que se ha ganado la animosidad de tantos lectores desde muy temprano en la historia. El capítulo que le sigue a lo que hemos resumido se centra poco tiempo antes de la llegada de la chica a la aldea Súper y poco tiempo después de su graduación en la Universidad Mágica. Sus esfuerzos habían dado frutos porque el director Genius le había enviado una carta invitándole a formar parte del gremio de magos. Sin embargo, Norn tenía en mente a su hermano. Sabía que él le diría que haga lo que ella quisiera, pero tenía presente que Rudius Greyrat era una persona de suma importancia y deseaba no interponerse en su camino. Por ejemplo, si se uniera al gremio de magos y resultaba acabando en una facción antagónica a Rudius, sería una carga para él. Debido a esto y al hecho de que lo respetaba mucho, pospuso su decisión y se pasó un tiempo en el hogar Greyrat, ayudando en la casa y pasando tiempo con su sobrina Lucy. En otro momento de su vida, esto le hubiera incomodado en gran medida, ya que se diría que es una inservible comparada con los demás y debía hacer todo cuanto pudiera, pero aunque seguía consciente de sus limitaciones, ella ya no se desvalorizaba de aquella forma. En esos días, ni Eris, ni Roxy, ni Sylphie, ni siquiera Aisha se encontraban en casa. Solo estaban los niños, Leo y Lily. Lara y Leo cuidaban mucho de Sighart y Lucy, por otro lado, lucía solitaria. Ocasionalmente, Elinalais iba al hogar Greyrat junto a su hijo Clive y pasaba un rato allí jugando con Lucy, pero cuando se iban, Norn notaba cómo la pequeña los miraba partir con tristeza. Desde la ventana de la planta alta se sentaba abrazando sus rodillas e intentaba no llorar. Norn se preguntó si acaso el trabajo de Rudius era tan complicado que demandaba que Lucy tuviera que ser muy fuerte, pero entonces se recordó a sí misma de niña y la fortaleza que demandaba de una hija y la complicada vida de un padre como Paul, quien debía proteger a su aldea de los monstruos y también especialmente por todo lo sucedido con la calamidad mágica. Entiendo cómo se siente Lucy, porque cuando mi padre no regresaba a casa, yo también me sentía sola, pensó Norn. Debido a esto, en aquellos días tras graduarse y antes de irse junto a Cliff, Norn pasó mucho tiempo junto a Lucy. Iban a pescar, caminaban por la universidad, le leía libros e iban a hacer las compras juntas, atendían al hogar juntas, y eso era suficiente para hacer a la pequeña muy feliz. Debido a esto, la niña pasó a llamarla hermana Norn. En uno de esos días de pesca que tanto encantaban a Lucy, de regreso encontraron a Cliff Grimore frente a la puerta del hogar Greyrat. ¿Por qué ha regresado Cliff aquí? Se supone que debía de estar en Milis, pensó Norn. No te lo han contado. Una plaga se está esparciendo por la aldea Súper y me comunicaron que mi asistencia es requerida, le dijo Cliff. En ese preciso momento, el corazón de Norn comenzó a latir como si fuera a salirse de su pecho. Los Súper
estaban en peligro y su hermano Rudius había mandado mensajes solicitando a médicos de distintas partes del mundo. Cliff había conseguido persuadir a la iglesia para que le permitieran ir. Cuando Cliff pronunció el nombre de Ruishard, ella casi se dejó caer sobre el suelo. Su mente fue invadida por incontables imágenes del pasado, memorias que compartía con Ruishard, quien tanto bien había significado en su vida para ella. Aceptó inmediatamente acompañar a Cliff, pero al mirar abajo, encontró los ojos de Lucy llenos de miedo y ansiedad. La pequeña abandonó su lado y echó a correr hacia el interior de la casa. Entonces, Norn decidió quedarse. Cliff no le hizo más preguntas, simplemente le dijo que, si cambiaba de opinión, fuera a la oficina de Orsted temprano en la mañana. Al encontrar a Lucy, las palabras que recibió cuando se sentó a su lado fueron: «¿Tú también te irás lejos, hermana Norn?» Norn le aseguró que se quedaría con ella. Norn, por un lado, se encontraba enojada con su hermano por no haber sido avisada respecto a la condición de Ruishard, pero por otro lado, sabía que no había nada que ella pudiera hacer. Sí, ya no era la misma de antes, ya no era una inútil, se dijo, pero ante un problema que demandaba todo de sí, a alguien como su propio hermano, ella no tenía nada que hacer. Entonces Lucy, quien quería saber quién era ese hombre llamado Ruishard, le dijo a Norn que ella estaba haciendo la misma cara que su padre Rudius. «Es alguien que ayudó mucho a tu padre y a mí», replicó Norn. «Cuando tenía tu edad, mi padre, tu abuelo, tuvo que irse lejos de tu padre Rudius, y yo me siento sola con facilidad, así que lloraba todo el tiempo. Entonces, un día, Ruishard vino y fue gentil conmigo y acarició mi cabello, me enseñó juegos y contó historias para que no me aburriera, y logró detener mis lágrimas». Lucy escuchó la historia de Norn con completa atención, contra todo pronóstico. Tras culminar su relato, Norn notó que Lucy ya no lloraba, en cambio, tenía una mirada seria en su rostro. Dijo que era como mamá roja, es decir, Eris le había contado: «El proteger gente es importante, por eso debes ser fuerte. Si alguna vez estás en problemas, hermana Norn, vendré a salvarte», le aseguró. Añadió que Ruishard era suyo, su persona importante que debía ir a proteger. Norn abrió los ojos por completo al oírla. Si Ruishard estaba en problemas, debía ir a ayudarlo, porque si Norn estaba en problemas, Lucy iría a ayudarla a ella. En su forma pueril de expresarse, aquel mensaje estaba claro, sin mencionar que los ojos de la niña decían más que 1000 palabras. «No me sentiré sola si te vas. Me has enseñado muchas cosas. Puedo pescar y leer libros», exclamó Lucy. Claro que se sentiría sola, pero estaba actuando fuerte por el bien de Norn. «Creceré para ser alguien como tú, hermana Norn, así que vete», le dijo, mientras empujaba su trasero fuera del cuarto. «Está bien, iré», replicó Norn, quien al ver a Lucy en su rostro notó inspiración y orgullo. Claramente la influencia de Norn le había ayudado a madurar y crecer un poco más, tal y como ella lo había hecho. A la mañana siguiente, Norn caminaba junto a Cliff en dirección a la oficina de Orsted. Al mirar hacia atrás, observó la luz del alba bañando con sus rayos la ciudad mágica de Sharia. Tal imagen golpeó con fuerza su corazón. Instantáneamente le llevó al momento en que Ruishard la trajo a ella y su hermana a Sharia tras un arduo recorrido desde el otro extremo del continente central. Tantos
2 años atrás. Recordó las palabras de Lucy: Ruijerd es tuyo, y comprendió que ella había conseguido ayudar a Lucy de la misma forma que Ruijerd había conseguido ayudarla a ella de niña, cuando sentía una gran soledad. Al darse cuenta de esto, los ojos de Norn se llenaron de lágrimas. La vida tenía una forma encomiable de retribuir la generosidad y amabilidad que hacía el de ayudar a los demás, algo que valía la pena tan solo por momentos como aquel. Antes de entrar a la oficina, Norn se prometió por dentro que iría a pescar junto a Lucy nuevamente en el mismísimo instante que regresara a casa. Estos videos son posibles gracias a los miembros en pantalla y donaciones de Anducubo69, Joseph Mayenberger, Dragshark0, Robe de Abram, César92 y Daniel Rodríguez.